Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Es tiempo de regresar a clases para estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Clovis. Comenzando la próxima semana, el Estado le ha dado la luz verde para que estudiantes regresen a clases en persona. Miembros del Consejo Escolar del Distrito de Clovis decidieron en una reunión anoche que estudiantes de las 33 primarias en el distrito podrán regresar a sus clases. Padres que acudieron a la junta de este miércoles dicen que esta decisión es algo que debería de haber sucedido hace mucho tiempo. I feel the transmission rate is very low at schools. We have so many safety measures in place that there's no reason to not bring the kids back, even if it's at a modified schedule. Within all of that, we're just working really hard to take care of our kids, to take care of our employees, and make sure that we, again, don't go too fast, don't go too slow, and really get our kids back when the time is right. De acuerdo a representantes del distrito, padres recibirán una notificación para finales de la semana. Por lo tanto, el Distrito Escolar Unificado de Fresno comenzará a ofrecer clases en persona a pequeños grupos de estudiantes. Esos estudiantes que regresen a clases en persona serán esos considerados alto riesgo, como estudiantes en familia de crianza, estudiantes que estén aprendiendo inglés o estudiantes de educación especial. El distrito también informó que están trabajando en que la mayoría de sus estudiantes regresen al momento que el condado de Fresno llegue al nivel color naranja del estado. Mientras tanto, el Distrito Escolar Central están tomando otros pasos. El distrito estará iniciando con pequeños cohortes. Our targeted groups, if you will, come February the 16th. And so that's our transition. Bring in the cohorts of targeted groups, then bring in the elementary, and then bring in the secondary as soon as we hit the red and orange respectively. El superintendente del distrito le urge a personas que el tener cuidado este fin de semana con reuniones para el supertazón, para que el condado evite un incremento en casos de COVID-19. Por su parte, algunos líderes estatales y locales dicen que el Valle está siendo rechazado por Sacramento en relación con la distribución de vacunas. Se espera que el condado de Fresno reciba menos dosis la próxima semana. El gobernador Newsom informó que 2 locaciones de vacunación de FEMA estarán llegando a California, una en Oakland y otra en la Universidad Estatal de Los Ángeles. El Valle Central no recibirá esa ayuda. Oficiales locales dicen que aunque no cuenten con esa ayuda del condado, cuentan con la habilidad de proporcionar 40,000 vacunas cada semana, pero solamente cuentan con un cuarto de esa cantidad. We're basically looking at it and we're shaking our heads. Why are we being ignored again? It's just totally ridiculous. Like I said, this is not a logistical problem. It's a supply problem. El congresista Jim Costa informó que están en contacto con FEMA y cree que el centro SafeMart en Fresno será agregado a la lista de lugares de distribución. El Departamento de Salud Pública no ha recibido noticias sobre si esto sucederá. Y el Departamento de Salud del Condado de Fresno ha cambiado su plan de distribución de vacunas contra COVID-19 nuevamente. Ahora estarán abriendo una nueva locación en Fresno para solamente residentes de 65 años o más. Esto como manera de ayudar con los retos que existen para que personas elegibles reciban la vacuna. Se espera que la nueva clínica abra el 15 de febrero en la secundaria Gaston Middle School. We have a lot of interest in that particular zip code of the location of that middle school of the elderly population. And so we're really going to want to reach out to them directly and do exactly the online registration for them and really address that issue there. Si usted es mayor de 65 años en el condado de Fresno y está interesado en recibir la vacuna, visite la página del Departamento del Condado de Fresno y llene el formulario de interés. De esa manera, representantes se comunicarán con la persona al momento que cuenten con las dosis. Ahora nos vamos con AJ Fox y el pronóstico del clima. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, soleado hoy y temperaturas un poco más frío que ayer, pero temperaturas como 57 grados en Fresno, 59 en Lemoore, 57 en Madera, 56 en Visalia. Temperaturas son no tan cálidas porque tuvimos un poco de neblina o nubes bajas en la mañana y no se aclaró
a tiempo para temperaturas ser más cálidas en la tarde. Futurecast dice no tan nebloso en la mañana y un poco de cielos claros de mañana. Temperaturas va a estar más cálidas, 65 en Mendota, 63 en Hanford y Visalia y Fresno, 66 grados en Madera, 63 en la tarde en Merced. Y para los próximos 7 días hace mucho sol este fin de semana y temperaturas va a estar más cálido cada día. Temperaturas va a estar el más cálido el domingo, 67 grados. En la próxima semana un poco más nubes, significa temperaturas va a estar un poco menos. 1 grado, tal vez 2 grados solamente. Desiree, regreso contigo. Gracias, AJ. Un hombre de la ciudad de Fresno se encuentra tras las rejas bajo un número de cargos relacionados con agresión sexual contra un menor. La oficina del alguacil del condado de Fresno arrestó a Brent Cox, de 41 años de edad, bajo un número de cargos relacionados con el abuso sexual de una menor de edad. El 22 de enero, un reporte le avisó a las autoridades que Cox había abusado sexualmente de la hija de 12 años de una mujer con la que Cox salía durante el transcurso de varios meses. Y al sur del estado, el Departamento de Policía de Pasadena y la Oficina del Alguacil del Condado de Los Ángeles buscan al sospechoso que presuntamente robó de un restaurante Roscoe's Chicken and Waffles. De acuerdo a informes oficiales, todo comenzó cuando el sujeto se rehusó a usar una máscara. Empleados del lugar dicen que el hombre estaba tan molesto que sacó un arma de fuego. La odisea fue captada por video de vigilancia. Then he came back towards the kitchen and said, pointing the gun at me, pretty much said, put all the chicken in the bag. The chicken and not the money? They ain't got no money in the kitchen. I understand our chicken is good, but I mean, that's some expensive chicken these guys got there. Empleados del lugar revelaron que el hombre tomó unas bolsas de comida y que no huyó con dinero, solamente alimentos. Y un servicio memorial para los 2 bomberos que murieron en un incendio en la biblioteca de Porterville se llevará a cabo vía Facebook. El capitán Ramón Figueroa y el bombero Patrick Jones perdieron la vida cuando alguien le prendió fuego intencionalmente a la biblioteca el año pasado, pero debido a las restricciones por COVID-19, el servicio será pregrabado y publicado el Departamento de Bomberos de la ciudad de Porterville el 18 de febrero. El video incluirá una ceremonia de honor, discursos por parte del jefe de bomberos, familiares y líderes comunitarios. En otras cosas, la iglesia Adventure Church no está dejando que multas los detenga para llevar a cabo eventos. Este miércoles por la noche, la iglesia presentó un concierto en Cornerstone Church. Originalmente el evento se llevaría a cabo en el Teatro Tower, pero la iglesia cambió la ocasión tras recibir una multa de la ciudad de Fresno. Thank you, Cornerstone Church, for picking it up where I fumbled because I couldn't have it anymore. Greatly appreciate Pastor Jim Franklin at Cornerstone. Adventure Church está en el proceso de adquirir el teatro, pero existen dudas por parte de los residentes. De acuerdo al pastor Flores, se sienten atagados por la ciudad tras recibir la multa el pasado martes. De acuerdo a la multa, la iglesia estaba en violación de la orden de emergencia y la ordenanza de zonificación, que incluye una multa de $2,050. Por otro lado, un concejal de la ciudad de Fresno quiere que autobuses de la ciudad ofrezcan viajes completamente gratis. El concejal Tyler Maxwell, quien representa el Distrito 4, dice que esto ayudará a proveer servicios esenciales a esas personas que lo necesiten. De acuerdo a Maxwell, la ciudad obtiene cerca de 5 a 6 millones de dólares en tarifas de autobús cada año y propone que se use el dinero federal de alivio para COVID-19 para cubrir el costo. Pero su colega, el concejal Gary Predifield, dice que esto tendrá un costo muy alto. Mr. Maxwell said it would be about a $6 million deficit. Well, he doesn't really know that for every dollar we charge, we get $5 from state and federal government as well. So it's actually a $30 million shortfall. Predifield dice que la ciudad tendrá que recortar rutas y descansar a conductores al momento que ese dinero de alivio termine. Maxwell dice que está trabajando en la propuesta, se desconoce para cuándo presentará la propuesta ante los otros concejales.
En otros temas, el Camino de Flores del Condado de Fresno sucederá virtualmente este año. Normalmente el evento sucede a finales de febrero. Personas viajan entre huertas de frutas y cítricos, pero este año la ceremonia de apertura sucederá este viernes a las 10 de la mañana por medio de Facebook debido a la pandemia. La Cámara de Comercio de la ciudad de Ridley y el Colegio Comunitario de Ridley serán los que organicen la ceremonia virtual. Y para terminar el día, de acuerdo a una encuesta, 64% de dueños de mascotas informaron que están interesados en regalarle un regalo a sus animales este Día del Amor y la Amistad. La encuesta por Stella & Chewy reveló que 80% de dueños de mascotas planean el celebrar el día en casa. Es por eso que posiblemente este año más personas le quieran regalar a sus animalitos. ¿Cómo la ven eso? Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.